hermanos. Todos los que han acabado de llegar, sean bienvenidos. Bueno, vamos a ubicarnos en el paso número 9. Paso número 9. Estamos en la página 24. Página 24. Y vamos a mirar el punto número 2. Ya vamos como a mitad de página. Vamos a continuar desde el punto número 2. Y aquí hay una pregunta muy importante. Dice en este punto número 2. Entonces, dice, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Vamos a contestar esta pregunta, hermanitos. Un hermanito que por favor le merme un poquitico a la greca que está sonando mucho. Nos está llamando. Vamos a contestar esta preguntita número 2. Dice entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Ustedes que tienen ahí como respuesta, mis hermanos, antes de que entremos al pasaje de Efesios, me gustaría escuchar la respuesta de ustedes. Bueno, misericordia, dice la hermanita Elizabeth. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿Cómo, hermano Álvaro? Verdad es. Pero ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Misericordioso. Así, verdad es lo que dice la hermanita Elizabeth. ¿Alguien tiene otra apreciación? Paciente, dice el hermanito Sergio. Mire, antes de que lleguemos a Efesios, vámonos un momentico al libro de los Salmos. Y vamos a ubicarnos en el Salmo número 7. Salmo número 7. Porque este punto es necesario entenderlo. Este punto es, digamos que es de doble filo. Vamos a entenderlo un poquito. Mire, Salmo 7. Vamos a mirar desde el versículo 11. Salmo 7, 11. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Dios es juez justo. Y mire esta parte. Y Dios está airado contra el impío, ¿qué? Todos los días. Pero mira el versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Entonces hay que entender, mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios es misericordioso. Y es el enfoque que está tomando la lección número 9, ¿cierto? La misericordia de Dios. Pero hay que mirar el otro lado de la moneda, porque la palabra del Señor también nos dice que el Señor es ¿qué? Justo, que Él es justo. Precisamente cuando leímos el Salmo 7 en el 11 dice, Dios es juez justo. Y luego dice, por esa razón, por la que Dios es juez justo, por esa misma razón dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, como Él es juez justo, Él, ¿cómo se va a sentir complacido con las malas acciones de los hombres que quebrantan las leyes y los mandamientos de Dios, sus propios principios, sus propios mandamientos? Dice que Él está irado, pero el versículo 12 dice que si el impío no se arrepiente, dice, si no se arrepiente, o sea, la ira de Dios permanece exactamente mientras el hombre no se arrepiente. Por eso dice acá, si no se arrepiente, entonces ¿qué va a hacer Dios? Dice que Él va a afilar su espada. Porque cuántas personas han sido cortadas de la tierra, cuántos juicios de Dios han venido sobre la tierra. Por ejemplo, cuántos perecieron en el diluvio, miles. En Sodoma y Gomorra, cuántos quedaron reducidos a azufre y fuego, a cenizas, muchísimos. Eran ciudades grandes, no eran solo 2 ciudades, fueron 5 ciudades las que se destruyeron. La Biblia las menciona, no solamente eran Sodoma y Gomorra.
Dice que era Seboim, Adma, eran como unas 4 ciudades que se destruyeron en esa llanura. Fueron muchas personas. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Afiló su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces ese es un lado que nosotros no podemos obviar cuando pensamos en la misericordia de Dios. No podemos decir que como Dios es misericordioso, que solo es misericordioso. No, hay que pensar que el Señor también es que justo y vengador. Y dice que el Señor no se demora con el que lo odia. Dice que en persona le va a dar el pago al que desprecia al Señor. Porque el Señor también es que vengativo. Y Él es celoso, Él es Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ese otro aspecto de Dios que no está enfatizado dentro de la lección, porque la lección tiene un enfoque hacia el perdón de Dios y la misericordia de Dios, pero quería abrir ese paréntesis ahí para que lo tuviéramos claro, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a irnos a Efesios capítulo 2 para mirar el enfoque que tiene la lección aquí. Exacto, vamos a leer el pasaje y miramos ustedes qué tienen allí. Efesios capítulo 2. Bueno, y vamos a leerlo desde el versículo 4 y 5, dice la bendita palabra de Dios. Es más, vamos a leerlo desde el 1 para que comprendamos mejor, que miramos el contexto ahí de lo que está sucediendo. En el 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es una resurrección espiritual de la que estábamos hablando el domingo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que aquí está marcando un camino que es el camino del mundo en el cual muchos de nosotros estuvimos, o todos estuvimos en algún momento. Dice que siguiendo todos los ideales del príncipe de la potestad del aire, o sea, del mismo Satanás. Y el versículo 3 dice, entre los cuales, o sea, en ese camino perdido, entre los cuales también todos nosotros, ahí no se excluye a ningún ser humano, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mira esta parte, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira qué importante esto, porque esto que está planteando el capítulo 1 de Efesios, el apóstol San Pablo aquí guiado por el Espíritu de Dios, nos está diciendo básicamente lo mismo que leímos en el Salmo 7, que es que si el pecador no se arrepiente, Dios va a afilar su espada. Entonces aquí dice la Escritura que nosotros éramos también hijos de ira. Por allá en San Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, que sobre el pecador que no se arrepiente, que no se convierte, reposa o descansa es que la ira de Dios. La ira de Dios. Y dice que todos nosotros estábamos en esa condición, éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero ahora sí llegamos al versículo 4. Entonces ahí aparece un pero. Ese pero del versículo 4 nos va a marcar como una idea contraria, o sea, un contraste con lo que venía en los versículos anteriores. O sea, esta era nuestra condición, estábamos así, hijos de ira. Pero, ¿qué hizo Dios? Aquí viene la parte. Pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, en pasar nuestras desgracias por su corazón, nuestras miserias por su corazón, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vamos a mirar entonces qué tenemos aquí. Dice que Dios es rico ¿en qué? En misericordia, es lo que está diciendo el texto.
O sea, está diciendo, a pesar de que ustedes eran hijos de ira, Dios, que es rico en misericordia, pasó su desgracia y su miseria por su corazón y nos extendió ahora ¿qué? Su gracia, ¿cierto? Su gracia. Aún estando muertos en pecado nos dio ¿qué? Vida. ¿Por qué? Por gracia. Ahora, ¿cómo podríamos definir misericordia y gracia? En términos muy sencillos. Por ejemplo, si yo les preguntara, hermanitos, ¿qué es misericordia? Antes de que miremos aquí la definición que hay. Hermanito William. Sí, esa es una definición que se ha dado mucho y es muy apropiada. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, como dice el hermano William. Dios no nos da lo que merecemos. Eso sería la misericordia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? La salvación. La salvación. Yo por mucho tiempo he escuchado esa definición y me parece muy apropiada, pero ahorita vamos a leer la que está aquí. Entonces, aún estando muertos en pecado, nos dio vida, perdón, por gracia. Dice, por gracia hemos sido ¿qué? Salvos. A veces uno no entiende, mis hermanos, cómo hay religiones que no pueden enseñar esta verdad. Por ejemplo, la religión tradicional en la que por tantos años vivimos y han vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, siempre les enseñaron de que la salvación podría lograrse en buena medida con méritos humanos, con obras, manejándose bien, haciendo muchas cosas. Cuando la Biblia es tan clara, la palabra del Señor dice que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Y cuando la Biblia dice que es por la gracia de Dios, eso descarta cualquier otra posibilidad, cualquier otro camino, cualquier otra alternativa para el ser humano, porque eso concuerda con las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, Él no dijo, yo soy un camino. Él no dijo eso. Él dijo, yo soy el camino. Y hay una diferencia muy grande entre el camino y un camino. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, los que enseñan méritos humanos es como si estuvieran borrando ese texto de la Biblia, estuvieran diciendo que el Señor dijo realmente yo soy un camino o parte de un camino. No, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, esa es una verdad que no se puede desdibujar, es única en cuanto a la salvación. La hermanita Elizabeth. Exactamente. Ese dicho lo usaban mucho porque como el Imperio Romano llenó todo lo que conquistó Roma, que eso era un territorio enorme. O sea, muchos de los países que conocemos hoy, como europeos, incluso asiáticos y del norte de África, todo eso componía el Imperio Romano. Y una de las cosas que el Imperio Romano hizo fue precisamente comunicar todos esos territorios con carreteras, porque ellos andaban en carruajes, ¿cierto? Andaban no solo a caballos, sino que caballos con carruajes. Entonces comunicaban todo con carreteras. Entonces se volvió muy popular el dicho que decía que todos los caminos conducían a Roma, porque de allá partían todas esas carreteras. Pero en cuanto al cielo, eso no tiene ninguna aplicabilidad. O sea, no todos los caminos llevan al cielo, solo uno. ¿Y se llama quién? Jesucristo, el Señor Jesucristo. Aquí hay dos definiciones. Dice misericordia. Bueno, aquí dice, las palabras misericordia y gracia son como dos lados de la misma moneda. Misericordia, la compasión de Dios en retener un castigo merecido. Sí, es correcto. Dios está reteniendo lo que realmente debería de darnos, que es el castigo y el juicio y la condenación. Pero Él retiene eso. Vamos a un momentico al profeta, al libro del profeta, a Lamentaciones.
No es Jeremías, sino Lamentaciones de Jeremías. Que Lamentaciones también lo escribió Jeremías. Lamentaciones. ¿Quién ha leído aquí el libro de Lamentaciones? El que no lo haya leído, se lo recomiendo. Es un libro donde Jeremías está lamentando precisamente la condición de Jerusalén, de Israel, por causa de su pecado, la condición en la que cayeron por el cautiverio. Lamentaciones 3. Y vamos a leerlo desde el versículo 22. Dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanitos, qué bueno que nosotros pudiésemos memorizar este texto de la palabra. Yo desde la primera vez que lo leí, se me quedó pegado este versículo a mí, porque me parece impactante, muy fuerte, ¿cierto? Dice, por la misericordia de Jehová, o sea, solo por la misericordia de Dios, dice, no hemos sido consumidos. O sea, que de no ser por ese atributo de Dios, la tierra estaría vacía. Ya no habrían moradores sobre la tierra. Solamente por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Ninguna generación puede decir que no haya experimentado la misericordia de Dios. Ni siquiera los antediluvianos, porque la misericordia de Dios estaba ahí en el arca y las puertas estuvieron abiertas y Noé les proclamó y el Señor esperó 120 años. Imagínense todo el tiempo que extendió Dios su misericordia. 120 años esperó. Ahí estaba la misericordia de Dios. Luego, cuando ya todo estaba listo, dice que el Señor esperó 7 días más. Ya estaban todos dentro del arca, Noé y su familia y todo lo que Dios iba a preservar. Y el Señor esperó 7 días más. Y después de ese séptimo día nadie entró. Y no fue Noé el que cerró la puerta, fue Dios el que la cerró. Pero la misericordia de Dios estaba allí. Cuando Sodoma y Gomorra, ustedes recuerdan la oración de Abraham, ¿cierto? Señor, tal vez hayan 50 justos. ¿Y qué le responde el Señor? Si hay 50 justos, por amor de esos 50, yo no los voy a castigar. Señor, de pronto no hay 50, Señor, de pronto hay 45. Por amor de esos 45 no los voy a castigar. Señor, de pronto no hay 45, de pronto solo hay 30, 20, 10. Y el Señor dice, si solo hay 10, por amor de esos 10 no los voy a castigar. O sea, mire hasta donde se extiende la misericordia de Dios. Pero resulta que solo Dios vio a un hombre, y eso que estaba en el lugar equivocado, a Lot y su familia, y tuvo misericordia de ellos. Y es lo que dice la palabra de Dios. Mire, Dios sostiene a todos. Todos bebemos de las lluvias, recibimos el sol, las bendiciones de Dios. Entonces la misericordia de Dios se sigue extendiendo. Y principalmente, ¿en qué se ve la misericordia hoy día? En el precioso evangelio. El evangelio que se sigue proclamando para salvación a toda criatura, a todo el que cree. Entonces todavía la misericordia de Dios está disponible. Entonces dice acá el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Y mira el verso 23, nuevas son cada mañana. O sea, ¿nuevas qué? Las misericordias de Dios. El solo hecho de abrir nuestros ojos, de levantarnos. Mire, esta mañana a las 2:12 de la mañana tembló. La cama se empezó a mover y yo dije, ¿esto qué pasará acá? Se movió. Hermanitos, por la misericordia de Dios estamos aquí. Porque Dios en un segundo puede tumbar todas estas casas de Medellín, edificios, tirar todo esto al piso. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí. Son nuevas cada mañana las misericordias de Dios. Y dice, y grande es que, grande es su fidelidad. Si Dios no fuera fiel a lo que ha prometido,
¿qué sería de nosotros? Dios es fiel, Dios dice, todo el que crea en mi Hijo será salvo, y Él es fiel en mantener esa promesa. Por muy miserable de pecador que sea una persona, Dios sigue siendo fiel a esa promesa. Por mucho que se multiplique la maldad sobre la tierra, Dios todavía permanece con esa promesa. Y cuando Dios derrame su ira sobre esta tierra, todavía seguirá permaneciendo esa promesa. Entonces, grande la misericordia y la fidelidad del Señor. Entonces, misericordia. Y luego dice, gracia. El gran amor de Dios en darnos un regalo no merecido, el perdón. Y todos porque sabemos cuánto costó ese perdón. Es que ese regalo de la gracia de Dios, mis hermanos, no fue simplemente algo que a Dios no le costó. Uno hay veces da regalos que no le cuestan mucho. Pero es que ese regalo que Dios nos dio, hermanos, es el regalo más costoso de todos. Se desprendió de su propio Hijo. O sea, ¿cómo no? O sea, eso le da una dimensión demasiado amplia a la palabra gracia. Es que hablar de gracia es hablar del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 1, que la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio del Señor Jesucristo. O sea, nosotros ahora logramos entender la gracia de Dios, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. O sea, la gracia salvadora, la gracia que justifica, que perdona, que da vida eterna. Entonces, es algo que no merecemos porque tuvo un precio muy alto. Y es una gracia porque es un regalo para nosotros. Pero como nos decía muchas veces Leito, es gracia, pero no es barata. No lo fue para el Señor. Para el Señor no lo fue porque fue con su propia vida. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11. Mire esta parte. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿A quién? Mire qué precioso, mis hermanos. O sea que Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios decidió otorgar su gracia para la humanidad, lo hizo pensando en todos. O sea, Él no descalificó a nadie. Nadie se queda por fuera. Y si el que se queda por fuera no es porque Dios no les tienda su gracia y su misericordia, es porque no se quiere arrepentir, es porque no quiere llegar a los pies de Cristo. Pero la gracia de Dios está disponible para todos. Dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los hombres. Pero no todos quieren responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque esa gracia no se enseña, dice el versículo 12. Mire, la gracia no es, no, esto es un regalo de Dios, vivamos relajados y tranquilos. No, la gracia de Dios tiene un precio. Lo pagó el Señor en la cruz por nuestro pecado, pero también tiene un costo para nosotros. ¿En qué sentido? Versículo 12. Enseñándonos, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El apóstol San Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera lo vamos a hacer. O sea, el que tiene ese tipo de mentalidad es porque no ha entendido el costo de la sangre del Señor Jesucristo. Porque si Él murió de una manera tan aterradora, pagando por nuestros pecados, debe haber la misma actitud en nosotros, de renunciar entonces al pecado en nuestra propia vida, como una forma de gratitud hacia el Señor por lo que Él hizo por nosotros, por la gracia que derramó. Y en esa gracia el Señor nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tener una vida sobria, justa y piadosa. Esa palabra piadosa, mis hermanitos, es como amor, amor por el Señor, amor por los asuntos de Dios. Y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que la gracia de Dios también nos habilita a nosotros para vivir la vida cristiana y esperar, aguardar ¿qué? El regreso del Señor. Todo eso
Todo eso nos viene, ¿cierto? Por la gracia de Dios. Todas esas promesas. Punto número 3. Dice, lea Romanos 8:31. Vamos a ubicarnos en Romanos 8. Romanos capítulo 8. Sí. Hermanos, el capítulo 8 de Romanos es un capítulo tan importante, porque está hablando del poder del Espíritu Santo de Dios. Mire, cuando termina el capítulo 7, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente él dice, gracias a Dios, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Y luego entra el capítulo 8, donde nos va a hablar del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda también a vivir la vida cristiana, aunque estamos en un cuerpo que mortal, como lo plantea el capítulo 7. O sea, el capítulo 7 plantea como el problema, el dilema del ser humano, la desgracia, la debilidad. Y el capítulo 8 nos muestra el poder de Dios, la fuerza de Dios para vivir la vida cristiana, el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire ahí en el capítulo 8, versículo 31. Mire lo que dice en adelante. Dice la bendita palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un pasaje, hermanitos, como diríamos nosotros, poderoso y que le da seguridad al cristiano. Si hay un pasaje que le da al cristiano seguridad de salvación y de vida eterna, es este pasaje de la Escritura, porque dice que nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a mirar las preguntas que aparecen aquí. En lugar de acusarnos, ¿qué hace Dios? ¿Quién tiene la respuesta ahí? Nos justifica. Exactamente. Ahorita hablamos un poquito de esta parte de la justificación. Pero dice aquí que el Señor es el que nos justifica. En lugar de condenarnos, ¿qué hace Cristo ahora? Mira, hay un texto. Exacto, hay un texto. Creo que es del apóstol San Pablo. Se me fue en este momento. Pero el apóstol San Pablo dice que si en algún momento él conoció a Cristo en la carne, creo, o fue Pedro, dice que si en algún momento conocieron a Cristo en la carne, ya no lo conocen así. O sea que la palabra de Dios para nosotros, por lo menos desde la resurrección del Señor Jesucristo, nos plantea un ministerio ya más amplio, mucho más amplio y generoso del Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él vino para morir. Y hasta que Él murió en la cruz, Él tuvo un ministerio aquí sobre la tierra, enseñando, dando ejemplo y luego entregando su vida en la cruz por nosotros. Pero cuando Él entrega su vida en la cruz por nosotros, muere y resucita, digamos que el ministerio del Señor Jesucristo se vuelve mucho más amplio, muchísimo más extenso, porque tiene que ver ya con una función sumo sacerdotal, con una función de interceder por nosotros, de ser nuestro abogado. Todo eso
llega a ser posible después de la muerte y la resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces mire que nos llegan mucho más bendiciones después de todo el sacrificio y la resurrección del Señor. Mire Hebreos un momentico. Hebreos capítulo 7. Léelo por favor, Juancito. ¿En la versión Reina Valera o en cuál versión la tiene usted ahí? Bueno, léala como dice ahí. Correcto, ese es el mismo texto, sino que está en otra versión. Pongámoslo en la Reina Valera del 60 también y verá, que es el texto que les quería mencionar. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, o sea, en su ministerio en la tierra, ya no lo conocemos así, dice el apóstol San Pablo. O sea, él va a presentar un ministerio muchísimo más amplio del Señor Jesucristo después de morir y resucitar. Mucho más amplio que el que cumplió en la tierra, cuando estuvo caminando con sus discípulos. O sea que tiene muchísimo más trabajo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Por allá en San Juan capítulo 5 dice, mi Padre hasta ahora trabajo y ¿qué? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La gente piensa, hay una doctrina por ahí que se llama creo que es el deísmo. Y ellos dicen, bueno, Dios creó todas las cosas, sí. Él creó todo este universo, creó la tierra, creó los hombres. Pero ya, Él se fue, se sentó en su trono y ya. Ahí acabó todo. Cada uno mire qué va a hacer. Ese es el deísmo, creo que así es que se llama esa doctrina. Pero la Escritura enseña otra cosa diferente. Dice, mi Padre trabaja, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Eso está por ahí en San Juan capítulo 5. Mira esta función del Señor en Hebreos 7. Gracias, Juancito. No, Hebreos 7. Hebreos 7. Gracias, Juanchito, por el versículo. Hebreos capítulo 7. Ah, sí. Ya ganaste el año. No, de pronto le da azúcar al hermano. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Leámoslo desde el 22 para que entendamos mejor la idea. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte ya no podían continuar. Mas este, o sea, el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia. Mira el versículo 25, por lo cual, o sea, porque tiene un sacerdocio así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Aquí hay una verdad muy importante y ahorita miramos la otra. Exactamente, mi hermanita Elizabeth, es exactamente lo que iba a decir. Mire, muchos enseñan que la salvación se pierde, pero mire este texto de la palabra de Dios, dice que el Señor puede también salvar. Mire esta palabra, ¿qué dice aquí? ¿Qué es perpetuamente? Exactamente. Perpetuamente significa por siempre, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Y quiénes son los que se acercan a Dios por él? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Nos hemos acercado, hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación, ¿cierto? En el Señor Jesucristo. Dice que para nosotros que hemos creído en el Señor, que nos hemos acercado a Él, vamos a vivir ¿qué? Para siempre. Esa palabra perpetua ahí tiene la idea o sea, de la vida eterna, por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, vida eterna, para siempre, a los que por él se acercan a Dios. Y mire esa última parte, viviendo siempre
para interceder por ellos. ¿Quién es el que vive siempre intercediendo por nosotros? El Señor Jesucristo. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es una bendición que nos alcanza a nosotros ahora, principalmente también porque el Señor murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y Él sigue trabajando. O sea, el Señor nunca ha dejado de trabajar. Ese es un trabajo que hace Dios por nosotros allá, interceder por nosotros. El Espíritu intercede, dice, con gemidos indecibles, pero también el Señor Jesucristo, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y acuérdense que hace 8 días hablábamos de un pasaje en Apocalipsis capítulo 12, donde dice que el diablo acusa al creyente que de día y de noche. El diablo es el acusador. ¿Y quién es el que está para abogar e interceder por nosotros todo el tiempo? El Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el diablo nos señala, también está el Señor allí mostrando, ¿cierto? Por Él morí, ya está cubierto con mi sangre, ha sido perdonado. Ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Hermanito Fernando, usted iba a decir algo. Y cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de esos 400 años, primero, hay que decir que Dios, con lujo de detalle, oiga, con lujo de detalle, determinó todo lo que iba a pasar en esos 400 años. Lean el libro del profeta Daniel. Cuando ustedes leen el libro del profeta Daniel, está con lujo de detalle exactamente todo lo que sucedió en esos 400 años. Ahí está todo explicadito. Quién iba a venir, qué iba a pasar, todo eso está bien referenciado ahí. Y aún dentro de esos 400 años, el Señor permitió, por ejemplo, una liberación por medio de la familia de los macabeos. Esos son libros que cuando uno los lee se da cuenta de que realmente no fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Porque si usted lee, por ejemplo, segunda de Macabeos terminando, hay el autor del libro está pidiendo excusas. Está diciendo que como no es bueno mezclar el vino con el agua, así a veces una descripción de algo puede que a alguien le guste o a alguien no le guste, pero que de todas maneras él ofrece disculpas por eso, que él presentó lo mejor que pudo esa descripción histórica, el que escribió el libro de los Macabeos. El Espíritu Santo de Dios jamás va a pedir disculpas por una cosa que esté en la palabra de Dios. Los mismos libros ofrecen evidencia de que no son inspirados, pero eso no significa que no los podamos leer, porque contienen historia, porque aparte de la Biblia hay muchos libros que son importantes. Y si ustedes leen, por ejemplo, Macabeos, son libros históricos, contienen la historia de esos 400 años. No son inspirados, pero son historia, porque en ese tiempo no hubieron profetas, no hubieron personas escribiendo guiados por el Espíritu de Dios, como lo fue en la época antes de Malaquías. Porque mire, empieza Moisés. Moisés empezó escribiendo guiado por el Espíritu de Dios y luego siguen todos los que escribieron el Antiguo Testamento. En esos 400 años no hubieron hombres inspirados que escribieran, hasta que luego aparece ¿quién? El Señor Jesucristo y los apóstoles. Y Dios ya le revela a los apóstoles todo el contenido del Nuevo Testamento, a los apóstoles y a los evangelistas. Estos libros apócrifos son la historia de esos 400 años, entre Malaquías y la llegada del Señor Jesucristo, de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Pero esa historia está escrita en esos libros. Entonces no haríamos mal en leerla, porque es historia. Fue el tiempo donde surgieron los fariseos, los saduceos y todos esos grupos que habían cuando el Señor vino acá. La historia de Antíoco Epífanes, toda esa historia está ahí.
¿El tiempo de qué, mi hermano? No, lo que pasa es que la palabra dispensación, viene, la palabra dispensación tiene que ver con periodos de tiempo. Dispensación son periodos de tiempo. Y cuando uno mira la Sagrada Biblia, uno encuentra que hay varias dispensaciones. Por ejemplo, antes de que, cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto, ese fue un periodo de tiempo, había un trato de Dios con ellos. Ese fue un periodo de tiempo. Luego, cuando Adán peca y sale del huerto, viene otro periodo de tiempo, donde Dios habla de una manera verbal, no hay una ley escrita. Luego viene el periodo de la ley, donde Dios ya manifiesta una, digamos, una ley escrita y viene otro periodo de tiempo. Luego viene el Señor Jesucristo y viene la gracia de Dios, otro periodo de tiempo. Luego viene una tribulación, otro periodo de tiempo. Esas son las dispensaciones, pero esos 400 años se conocen, muchos lo llaman como el silencio de Dios, pero realmente Dios ya había diagnosticado, había profetizado todo lo que iba a pasar en esos 400 años. Entonces ya lo había anunciado. El tiempo es oro, mis hermanos. En el punto 3 dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién es el que se separa del amor de Dios? Somos nosotros. Pero el amor de Dios siempre está disponible. El amor de Dios siempre está ahí. En primera de Juan dice la escritura que Dios es amor. Dios es amor. O sea, su amor siempre está disponible. Si los hombres no nos acogemos a Él, no es porque Dios nos esté separando de Él. La escritura dice que todo el que viene a Él, por allá en San Juan capítulo 6, en capítulo 6 de Juan dice, y todo el que a mí viene, dice, no le echo fuera. Creo que es 6:37 de San Juan. Todo el que a mí viene, no le echo fuera, dice la bendita palabra de Dios. Creo que es San Juan 6:37, aunque no estoy muy seguro. Vea, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Eso es una promesa grande del Señor. Entonces los que nos separamos somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Punto número 4. ¿Castigar o perdonar? Perdonar. Dios está de nuestro lado. Quiere perdonarnos y traer paz a nuestras vidas. Dios no está jugando a las escondidas con el creyente. No hay que rogarle o convencerle. Él así lo ha decidido y está deseoso de perdonarnos y restaurarnos. O sea, esto es lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué sucede cuando recibimos a Cristo? Romanos 5:1. En la página que sigue hay una definición de justificación. Vamos a leerla. Justificado por la fe quiere decir que Dios nos declaró justos con base en la obra de Cristo. No es que seamos justos o merecedores de su justicia. Dios acreditó a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Es un trabajo terminado por Cristo en la cruz, independientemente de nuestra propia justicia. Entonces esto es un trabajo de Dios. Entonces la justificación, digamos que no es algo que está en nuestras manos. No, esto fue en manos de Dios, está en manos de Dios. Y la ejecutó el Señor Jesucristo en la cruz. Y lo único que nosotros podemos hacer es recibirlo por la fe en el corazón para poder ser justificados, a que Dios nos vea como justos cuando en realidad no lo somos, cuando en realidad nosotros no tenemos justicias propias, pero Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Y precisamente, mis hermanos, el próximo domingo, con la ayuda de Dios, vamos a estar metiéndonos en ese tema, porque vamos a terminar dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Nos vamos a meter un poco con ese tema, que es muy importante. Aquí en esta definición dice, en una parte como en la mitad dice, Dios acreditó a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y ese punto lo vamos a estar trabajando con la ayuda de Dios en 8 días porque es muy importante. Esa doctrina se conoce como la doctrina de la imputación y la vamos a estar mirando en la palabra de Dios para entender mucho mejor cómo es que nosotros fuimos justificados. Entonces, ¿qué sucede cuando recibimos a Cristo? Punto 5, somos justificados y tenemos que
tenemos paz para con Dios. Hermanito, la paz en todos los sentidos es una bendición que viene de Dios. Pero una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la paz para con Dios. Por allá en San Juan capítulo 14, creo que es el verso 27, el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Filipenses capítulo 4 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa paz de Dios es la que nos ayuda a vivir esta vida en medio de pruebas, en medio de dificultades, en medio de tribulaciones que podemos tener nosotros en el corazón. La paz de Dios, o sea, ese gozo, esa tranquilidad de saber que estamos en las manos de Dios. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque normalmente la gente se estresa, llegan incluso hasta el suicidio. Pero cuando una persona como creyente pierde un ser querido, tiene una dificultad, experimenta la paz de Dios y la gente dice: ¿cómo es que usted está tan tranquilo en medio de la prueba y la turbación que está viviendo? O sea, ¿cómo puede tener esa paz que se le ve que tiene? Porque es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y eso se desprende de la confianza en Dios. Porque el texto de Filipenses dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios todos nuestros clamores, ¿cierto? Nuestras peticiones. Y el resultado de dejar todo en las manos de Dios es la paz de Dios. Pero resulta que la que menciona Romanos 5 no es este tipo de paz. No está hablando de la paz de Dios, está hablando de la paz para con Dios. ¿Eso qué significa? Que está hablando de la justicia de Dios. Está diciendo que nosotros teníamos una cuenta pendiente con Dios que se llama pecado y que el Señor vino para quitarla y que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, a que nuestra deuda fuera quitada, perdonado nuestro pecado. Esa es la paz para con Dios. O sea, que Dios ha quitado nuestro pecado y nos ve como justos. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la paz para con Dios. Hermanito, el tiempo se nos fue, pero quedamos pendientes de ese último estudio donde vamos a estar revisando esa doctrina tan importante en lo que tiene que ver con la justificación. Lo vamos a ver dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.